Cumple tus metas con Turning. Hola, nos da mucho gusto que nos escuches. Este podcast está creado para brindarte herramientas de liderazgo, las cuales te ayudarán a tener éxito en tus objetivos laborales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuches. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este cuarto capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Recordemos que la propuesta que traemos en este podcast es brindarte herramientas, metodologías para poder enfrentar a la única constante que tenemos en nuestra vida, que es el cambio. Todos los días nos enfrentamos a nuevas situaciones, a nuevos retos, y mal haríamos no aprender y no estar al pendiente de cómo administrar ese cambio que constantemente pues nos enfrentamos, ya sea en nuestra posición, en nuestro departamento, en nuestra empresa completa. El día de hoy, el tema que vamos a tratar, yo creo que es el tema central de todas las metodologías de mejora que desde pues los 60s hemos venido aprendiendo y revolucionando, sobre todo en la industria de manufactura, pero que hoy en día pues se ha replicado a un montón de procesos e industrias. El día de hoy vamos a hablar de simplificación y control de procesos. Y me complace darles la bienvenida a nuestros tres expositores, Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Muy bien, gracias Alejandro. Buen día, buena tarde, buena noche. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Alex. Gracias a Juan Antonio y a Alvin también por aceptarme estar aquí en este trío. Por favor, un honor, Gracias. es un honor. Pues bien, vamos a entrar, señores. Yo creo que la principal labor, tarea que tenemos como administradores, pues es buscar que los procesos que están a nuestro cargo, pues se lleven de la mejor manera, de una manera exitosa, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Obviamente, pues todos los que andamos administrando procesos, pues buscamos cómo hacer más con menos, ¿no? La famosa descripción de productividad. Pero antes de entrar a hablar de todo esto, a mí me gustaría preguntarle a Manuel, que es, digamos aquí nuestro, de los tres es quien nos va dando lineamiento metodológico. ¿Cómo podríamos definir proceso, Manuel, como punto de partida? Yo creo que es un gran punto de partida el primeramente homologar el lenguaje y decir qué estamos entendiendo por proceso. Y que a la hora de hacerlo, pues esto va a traer como invitación a que no estemos pensando nada más en aquellas cosas que están transformando un producto o que están brindando directamente un servicio al cliente, sino todos aquellos que conformamos la organización estamos sujetos a estar haciendo un proceso. Háblese del aspecto comercial, del aspecto de investigación y desarrollo, de calidad, de logística, etcétera. Estamos administrando un proceso. Porque si nos vamos directamente a la definición, vamos a decirlo así, pues estamos hablando de una secuenciación ordenada, una secuencia ordenada, ¿sí? De actividades que de manera lógica acomodamos para poder lograr brindar un producto o un servicio determinado. Entonces, si nos vamos así, y por eso que últimamente, en los últimos años le han llamado una cadena,
una cadena de suministro, una cadena de valor, una cadena de actividades, porque cada una de esas actividades pues hace el símil de un eslaboncito que va haciendo una concatenación, que para la redundancia, para lograr dicho producto o dicho servicio. Correcto. La cuestión aquí, Alex, y aquí Alvin y Juan Antonio van a estar, creo, muy de acuerdo con su servidor, es que en esa cadena empezamos a incrustarle un montón de eslabones, y se va haciendo la cadena cada vez un poquito más compleja y más gordita y más robusta según la intención de quienes estamos administrando los procesos, de tal manera que empezamos ahora a tener actividades que sí le agregan valor a ese producto o a ese servicio para el cual fue creada esa cadena. Y hay otras que no, que están ahí porque alguien consideró que era necesario o realmente lo era o lo es, y están conformando esa cadena de valor. Entonces, nace la necesidad de tener que calificar o clasificar las actividades que por un lado catalogamos como de valor agregado y otras que catalogamos como de no valor agregado. Y que aquí la nota, no estamos hablando del IVA, del impuesto al valor agregado. No nos confundamos. La actividad que agrega valor tiene que cumplir con 3 características muy importantes. Si falla con una o varias de ellas, deja de agregar valor. Y las voy a mencionar tratando de respetar un orden de importancia. Primero, ¿sí? Una actividad va a agregar valor si el cliente estuviera dispuesto a pagar por ella si yo le preguntara. Porque mucha gente también se defiende diciendo, pues es que como quiera me lo pagan, está incluido en el precio. Sí, pero quizá no le has preguntado al cliente, y el cliente, si le preguntara yo, oye, ¿y estarías dispuesto a pagarme por esta actividad que yo estoy haciendo en mi empresa? Puede ser que me dijera que no. Y a la hora de decirme él que no, esa actividad deja de agregar valor. Y eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que si tu competencia se da cuenta que el cliente no está dispuesto a pagar por esa actividad, puede ser que él la deje de hacer primero que tú y entonces se va a volver más competitivo. Me regreso entonces. Paso número 1 para calificar si la actividad agrega valor o no agrega valor es que el cliente esté dispuesto a pagar por ello. Segundo, una actividad va a agregar valor si está transformando al producto o al servicio que nosotros lo estamos brindando al cliente. Y puede ser el cliente interno o el cliente externo. Entonces tengo que ir revisando qué es lo que realmente está transformando lo que yo les voy a brindar a mi cliente interno o externo. No es que nada más estoy copiando, no hombre, es que nada más estamos sacando tantas copias, es que nada más estamos catalogando este tipo de cosas y discúlpame, pero no le estás agregando ningún valor a esa información, ¿sí? Y entonces esa actividad no agrega valor. Y el tercer punto importante para que una actividad agregue valor es que lo hagamos bien a la primera, ¿sí? Las cosas, ahora sí, aquí se explica aquella expresión de ¿qué es calidad? Calidad es hacer las cosas correctas a la primera, ¿sí? ¿Y cuáles son las cosas correctas? Aquellas que están apreciadas por el cliente, aquellas que están transformando tu producto o servicio
que las hagas bien a la primera. Esto es lo que en un momento dado sería un proceso, Alex. Muy bien. Fíjate que ahorita que lo estuviste mencionando, me nacieron algunas dudas porque, pues cuando hablamos de cadena de valor, cadena de proceso, pues lo primero que se me vino a la mente pues son esas actividades que, desde el punto de vista de manufactura, ¿no? Las actividades que logran crear ese producto que estamos haciendo. Pero por lo que nos fuiste explicando, creo que van involucradas también otras actividades que no necesariamente son las intrínsecas del proceso de, si estuviéramos hablando de fabricar tortillas, pues la cadena de valor, pues es agarrar los ingredientes, amasar, formar la tortilla, cocinarla y empacarla. No nada más son esas actividades, hay muchas más, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos identificar o qué clases de esas actividades que están ahí no agregarían valor? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Déjame tomar la palabra, Alejandro, permíteme tomar la palabra. Sí, adelante, Juan. Déjame reforzar indudablemente el valor del comentario de Manuel, de los 3 conceptos que deben de regir básicamente el enfoque a este punto. Quiero recalcar que la actividad que no tiene valor es porque está fuera de foco. Para mí es importantísimo también tomar en cuenta que debemos de hacer un análisis de la actividad propuesta. Un análisis de qué es lo que debo de hacer, qué es lo que se tendría que hacer. Indudablemente esto me lleva a un factor para mí o 2 factores para mí trascendentes. El análisis de las condiciones, que indudablemente deben de ser internas y externas de esa actividad, y su tiempo. Esas condiciones y ese tiempo del que hago mención tienen un factor. Tienen que considerar la realidad de lo que enfrento para la actividad que tengo propuesto desarrollar. Salen fuera de foco muchas veces efectos como el que tú mencionabas en ese proceso productivo, los tiempos de espera, los reprocesos, los defectos, las mermas, los movimientos o autorizaciones innecesarias, el desperdicio del talento humano, etcétera. Pero finalmente eso se puede visualizar porque primero tengo que tener la capacidad de medir para evaluar. Tengo que tener como consecuencia una actividad, una delegación y una comunicación correcta. Por ejemplo, cada quien tiene que ir construyendo los factores que le den valor a la actividad que van a realizar, habiendo hecho el análisis propuesto para no estar fuera de foco. Puedo resumirlo con un comentario de que debo de tener visión, y no puedo perderme de que esto afecta el factor operativo, el factor administrativo y el factor humano en un triángulo que ya hemos hecho mención, que nos lleva a la concepción total de la visión que debo de tener. Por ejemplo, el valor de una actividad en el factor operativo incrementa mi capacidad, mejora mi costo. En lo administrativo me da una utilidad. Depende de un control también. En el aspecto humano,
el desarrollo humano. Es un ejemplo de la visión que debo de tener, que propongo, para poder evaluar si la actividad que voy a realizar agrega valor o no a mi propuesta. Muy bien, muy bien. Pero si me permites, Juan Antonio, más allá de lo que tú dices, vamos a encontrarnos con actividades que francamente no agregan valor. Actividades como supervisión, control de calidad, almacenamiento, movimientos y transportes, pero que sí, dadas las condiciones, son necesarias. Okay. Y no, por eso, si una actividad no agrega valor, todavía puede ser necesaria dentro del proceso. Pero vamos a encontrarnos con muchas actividades que vienen nacidas de la falta de confianza, que vienen nacidas digamos, de mediocridad histórica dentro del proceso de supervisión, de la misma supervisión, del mismo desarrollo humano. No, estoy de acuerdo contigo, Alvin. Y permíteme aperturar el comentario de valor, que quizás yo hablé de los tangibles y tú estás hablando de los intangibles, que también debemos de tener presente. Perdón, creo que ahora sí ya está mucho más completo. Sí. Totalmente. El gran problema es el dolor que causa en ciertas actividades como las que mencionan, que dices, ay caray, pues es que yo soy supervisor, ¿cómo que no agrego valor? Sí, y entonces, ahí empieza ahora incluso un esquema ¿cómo se llama? De resistencia al cambio a la hora de que definimos este tipo de actividades, ¿o no, Alvin? Absolutamente. Y para lo que vamos a hablar enseguida, es decir, esta resistencia puede obviar el proceso de análisis de valor. Totalmente, totalmente. Bueno, hablaba yo de un inicio de que primero tendríamos que partir de un análisis, y un punto importante de ese análisis es tener claras las condiciones. 100%, 100%, Juan Antonio. Y ¿por qué? Porque ahora sí, como dicen ahora los millennials, la mera neta, mano, lo que nos vamos a encontrar va a ser empresas con un 90-10, 90% del tiempo no le estamos agregando valor, solamente el 10% del tiempo le estamos agregando valor a la actividad o al producto que nosotros vendemos, pero estamos trabajando intensamente todo el santo día, es más, hasta pagamos tiempo extra, ¿sí? Y tenemos que ir a trabajar los fines de semana y un montón de cosas que nacen alrededor por una mala catalogación, como bien comentan ambos, del análisis, ¿no? Sí, sí, pero, vuelvo a recalcar, sí, en mi carrera yo he tenido la oportunidad de encontrar muchos procesos que estaban contaminados de pasos que no agregaban valor, nacidos de la falta de confianza o la falta de planificación, y a veces de la pereza. Sí. De la pereza de los gestores. Y sí, como bien dices, es decir, el atacar, es decir, intentar elucidar, intentar simplificar los procesos, ha sido una obra de convencer a la gente de perder el miedo.
Correcto. Y yo creo que la clave está en lo que ahorita mencionaban, en cómo categorizar la actividad y sobre todo también la posible ceguera de taller que estamos los que vivimos cierto proceso, ¿no? Porque pues seguramente ahorita muchos de los que nos escuchan dicen, híjole, ¿cómo que 90% de actividades de no valor agregado y 10 que sí? Cuando pues todo lo que se hace en mi empresa pues tiene una razón de ser, o sea, el hecho de tener esas actividades nacieron porque pues las necesitábamos en algún momento, o sea, hay alguien que me las pide, a lo mejor mi cliente, a lo mejor mi jefe, a lo mejor el consejo, no sé, y por esa razón se hacen. Entonces, ¿cómo 90-10? Y aquí quisiera preguntarles, ¿hay alguna metodología para analizar y asegurar la correcta clasificación de actividades y podernos dar cuenta de ello? Déjame hacer un comentario a lo que has expuesto, Alejandro. Sí. Debemos de tener conciencia, debemos de tener una mente abierta. Lo normal es que todo mundo actuemos asumiendo que lo que hacemos lo hacemos bien. Y eso es un primer error. Totalmente. Porque nos quedamos en el camino que menciona Alejandro. Y dices, oye, es que esto me lo pidieron, esto lo tuve que hacer porque, ¿o qué querías? ¿Que se pasara el producto mal al cliente? Pues por eso puse este filtro para que puedan estar separando. No, lo que yo quería era que no tuvieras un problema de calidad y que no naciera este control de calidad, porque lo que dijo Alvin tiene mucha razón, y Juan Antonio, nacen de la desconfianza. Por eso empiezo a poner filtros y filtros y filtros, y a veces llegamos al punto en donde el control es más caro que el posible descontrol que yo tuviera. O el asegurarnos, o el pretender asegurar que hacemos las cosas bien. Correctísimo, correctísimo. Ahora, volviendo a la pregunta que nos haces, Alex, con respecto a metodología, sí, esta es una metodología que al menos en Turning la conocemos como la metodología madre de todas las metodologías de Lean, de Six Sigma, de Value Stream Mapping y todo ese tipo de metodologías muy buenas, todas, pero nacen de esta conceptualización en primera instancia de qué agrega y qué no agrega valor. ¿Sí? Y lo primero, tal como lo decía Juan Antonio ahorita, pues necesito empezar primeramente por un análisis. Necesito mapear completamente mi proceso, actividad por actividad, y con una mente muy fría, ¿sí? Clasificarla en las dos categorías que menciona Alvin. A ver, de todas estas actividades, voy ahorita a dar un número. Resultó que mi proceso tiene 100 actividades. De esas 100 actividades, ¿cuántas y cuáles agregan valor o no agregan valor? Y luego, independientemente de que agreguen valor o no agreguen valor, es ¿las necesito o no las necesito? Y de ahí vamos a poder empezar a clasificar y a priorizar las cosas. Claro. Y vamos a poder ir optimizando el proceso. Pero otra vez, esta optimización, a su vez, es un proceso, no es un suceso. No va a llegar el día X del mes Y del año Z, en el que por obra y gracia de la casualidad ya dejaron de existir las actividades de no valor agregado y solamente, no. Va a haber un proceso de priorización donde vamos a ir viendo qué implicaciones tiene. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Fue catalogado una actividad de control de calidad como actividad que no agrega valor, pero hoy por hoy la necesito.
Y de ahí viene, por ejemplo, a nivel total de esfuerzos, la traducción del control de calidad hacia el aseguramiento de calidad. Te canjeo la actividad de control por una actividad de aseguramiento. Y de ahí se desprenden otras metodologías hasta llegar a dispositivos a prueba de error, ¿sí? También conocidos como Poka-Yoke, en el que me garantiza que mi producto no va a exponerse a un error de procesamiento y que va a salir 100% seguro de que va a obtener las especificaciones del cliente. Como eso no se da por obra y gracia de la casualidad, ese procesito se lleva tiempo y lleva un orden y lleva una manera de hacerlo. Dice, entonces, toda la gente que está haciendo control de calidad, vamos a prescindir de ella. No, necesito su expertise para que convierta las actividades de control en actividades de aseguramiento. Así es. ¿Sí? No es un problema de gente, es un problema de proceso, es un problema de sistema. Y la misma gente que hoy tengo, le necesito nada más cambiarle la visión hacia dónde lo queremos aplicar. Y esto no es exclusivo de manufactura. Esto lo hemos aplicado, por ejemplo, en esquemas del registro público de la propiedad y del comercio. Lo hemos podido aplicar en esquemas de atención al cliente de tarjetas de crédito de ciertos bancos. Lo hemos podido aplicar en procesos netamente administrativos y que te dan el resultado como si esto fuera una empresa de manufactura. En esquemas comerciales, en esquemas de investigación y desarrollo, hasta procesos que hoy por hoy tienen hasta su propio nombre, su propia marca, que están aplicando exactamente el mismo concepto. Entonces, no es exclusivo de procesos de transformación de productos. Esto aplica en cualquier proceso, técnico, operativo, administrativo o incluso humano. Díganme quiénes están exentos en un proceso de reclutamiento, en un proceso de selección de personal, en un proceso de capacitación de la gente, en un proceso de crecimiento de los mismos, en un proceso de innovación. Todos ellos están expuestos a este tipo de metodologías. Nada menos hoy en la mañana estábamos con la directora de investigación y desarrollo de uno de nuestros clientes y nos decía, Manuel, es que no hemos podido lograr, y esto que ya lo hemos aplicado por muchos años, pero con este equipo en particular no lo hemos podido llevar a cabo. Y empieza a hacer su exposición y empiezas a notar como hay un montón de actividades de no valor agregado, tanto en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte administrativa, pero sobre todo en la parte humana. Entonces, esta es cómo lo podemos hacer y esta es una metodología que, perdón la falta de modestia, pero en Turning tenemos una muy fuerte experiencia en la aplicación de todo esto. Aquí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo, ahorita con lo que nos fueron explicando, Manuel, nos comentaste que existían 3 características para que una actividad agregue valor. Era la primera, que transforme o altere el producto o servicio que estás dando, que el cliente esté dispuesto a pagar por ella y que se haga bien en la primera vez, ¿no? Y nos decías, pues casi que si las ponemos en orden, la primerita tiene que ser, oye, si el cliente está dispuesto a pagar por ella, de entrada, ahí ya nos puede ayudar a determinar si agrega o no agrega valor, ¿no? Correcto. ¿Qué pasaría si tengo una actividad que cumple con 2 de ellas,
pero con una no. ¿Esa sigue siendo de valor agregado? No. Sí, absolutamente. Si no cumple con las 3, no tiene valor agregado. Todavía puede seguir siendo necesaria. Ok. Y todavía la puedes justificar, pero no agrega valor. Correctísimo. Yo estoy de acuerdo también contigo, Alvin. El detalle es de que a esa falta de juicio, muchas veces pretendemos desarrollar una actividad solamente con 2 de los 3 puntos. Y consecuencia es que no se va a alcanzar el resultado propuesto o el resultado buscado. En mi experiencia, en mi carrera, yo me he deparado con un refrancito en inglés que se llama checks and balances. Exacto. Checks and balances se supone que se aplica a evitar que las cosas vayan en mal sentido o que se hagan mal las cosas o que se corrompa el proceso. He visto este refrancito siendo mal utilizado tantas veces que a mi juicio, ha sido uno de los mayores obstáculos a la simplificación y a la mejora de procesos. Claro. No, hombre, y no te dejas esperar, o sea, volteas y ves algunas empresas, algunas que te entregan los productos en la puerta de tu casa, a lo mejor más rápido de lo que te los podían entregar en un almacén al que vas y compras directamente tú. Sí. Y dices, oye, ¿cómo le hacen estos cuates? Y además te llega con tu factura perfectamente desglosada, etcétera, sin error. Y si tienes que regresarlo, lo puedes regresar exactamente el mismo día, porque te arrepentiste de la compra o viste que no era necesariamente lo que tú ocupabas y no hay ningún cuestionamiento para ello. Y dices, bueno, ¿cómo le hacen esos cuates? Pues bien sencillo. Necesitas quitarte los paradigmas que tradicionalmente cargas, ¿sí? Y es bien común, como dice tanto Alvin como Juan Antonio, que te quieras quedar nada más con 2 y la otra pregunta de las 3 la obvias, ¿sí? Es que es obvio, sí está dispuesto a pagar, pues no está dispuesto, mi rey, y tu competencia te está ganando. Y ahora puede ser que tú mejor le vendas a ese distribuidor por internet en lugar de tú vender directamente a tus clientes. Entonces, No, Manuel, perdón. Adelante, Juanito. Déjame enriquecer más el comentario. A mí me ha tocado vivir experiencias donde para una actividad sí tomamos en cuenta y aprobamos los 3 puntos. El cliente paga, transforma el producto o el servicio de una manera positiva y se realiza de una forma óptica y a la primera. Decimos que no podemos pensar que al tener conceptualizado que cubrimos con las 3 características se va a obtener el resultado, porque me ha tocado vivir que cuando empiezas a hacer las actividades de esta forma que hemos hablado puntualmente, se vive una transformación. Y cuando se transforma lo que ya hemos hecho por rutina, empiezan miedos. Claro, se fueron formando paradigmas, ¿verdad? Eso de romper paradigmas que mencionaba Manuel es trascendente, porque empezamos con miedos y la tendencia es volver a hacer lo que hacía, en el entendido que lo que hacía no tenía valor. Como consecuencia, habiendo tenido hechas las 3 tareas de evaluación, puedo también fracasar si no tengo una mente abierta, si no me transformo yo también en mi forma de visualizar para romper los paradigmas que lleve implícito un hacer diferente. Claro. Híjole, es que yo creo que aquí el aprendizaje que me llevo es hacer este análisis requiere de ser muy
estricto, muy ácido en la respuesta de esas 3 preguntitas, que si el cliente está dispuesto a pagar por ello, que si transforma el producto o servicio, que si se hace bien en la primera vez, ¿no? Porque pues nuestros paradigmas, nuestras emociones, es que voy a perder mi chamba porque si digo que pues yo soy encargado de, ahorita hemos estado hablando de control de calidad, pero pues se me viene a la mente también mantenimiento o simplemente, como decía Alvin, la supervisión, o sea, la gerencia de un negocio, pues no transforma el producto, su chamba es administrar, pero no lo va a transformar. Por más bien que administre, pues van a seguir los productos o los servicios estando igual o no. Entonces, esa actividad pues puede ser, híjole, pues no agrego valor, entonces me van a correr, ¿no? Como el señor de las naranjas, ¿ahora qué vendo? Ahora qué vendo, como lo que nos has dicho en otros episodios. Lo que levanta la pregunta clave, creo, en todo este proceso de análisis, que es de dónde debe partir este proceso. Ajá. Y a mi juicio, claramente es algo que tiene que venir de arriba. Es decir, esto no es un proceso que el líder lo pueda delegar. Correcto. Y más allá, es decir, tiene que partir de arriba, pero tiene que involucrar a los especialistas de cada paso del proceso. Correcto. Y Correcto. hacer un análisis realista. Tienes que ser bravo, tienes que ser valiente y decir, a ver, claro que me van a cuestionar y si yo sigo terco en querer hacer las cosas como siempre se han hecho, va a haber alguien que lo va a hacer diferente a ti, que va a quitar las cosas de no valor agregado y que te va a ganar. Y esto aplica no nada más para empresa, aplica para nosotros como individuos. ¿Sí? Las actividades que nosotros hacemos como individuo, tenemos que tener el cuidado de estarlas analizando y revisando si agregan o no están agregando valor. Porque entonces, ahora sí, perdón, pero pues va a haber alguien que lo está haciendo con un mucho más grande índice de valor agregado que tú, Manuel, y entonces, pues, ¿qué crees? Vas a tener que cambiar de trabajo. Eso, Porque, y esa es la mejor forma de enfocarlo desde el punto de vista competitivo, porque sí correcto. pasa. En Son todas las esos industrias pasa. cuidados y esas precauciones que tenemos que tener al tener una metodología como esta, porque es sumamente poderosa. Has de estar de acuerdo conmigo, Juan Antonio, aquellos momentos que vivimos juntos haciendo análisis de valor agregado en la empresa, ¿no? Pero fíjate qué calificativo voy a poner, Manuel. Nosotros, y que para mí es una condición que todo mundo debe de tomar para poder desarrollar esta propuesta de valor a la actividad, nosotros enfrentamos, no evadimos. Correcto. Y eso, Totalmente de acuerdo. digo, ahorita de alguna manera ya me han ido dando algo de guía de la siguiente pregunta que tenía para ustedes, que era, oigan, pues a los que estamos buscando simplificar procesos y mejorarlos y optimizar recursos, porque pues la competencia está cada vez más dura, y si le sumamos a que hay más empresas que ofrecen lo mismo que nosotros, si le sumamos el contexto macroeconómico que estamos viviendo en el mundo con tasas de inflación importantísimas que espontáneamente, pues ahora mis productos cuestan X% más y mi cliente no está dispuesto a pagar ese porcentaje adicional, pues tengo que yo andar buscando cómo disminuir costos. ¿Qué recomendaciones nos harían para todas esas personas que estamos tratando de simplificar procesos y de buscar incrementar la productividad?
Mira, en primerísima instancia, Alex, creo que lo habíamos tocado en algún podcast anterior a este que estamos ahorita aquí platicando. El primero es regrésate a revisar aquellos elementos que son básicos y hazlos extraordinariamente bien. Ok. Y ahí va, y ya con este concepto ahora de valor agregado, te van a saltar como palomitas de maíz un montón de actividades que no agregan valor y que no son necesarias. Pero la segunda recomendación es lleva a cabo un método. Si no estás usando método, si te vas a ir de manera empírica, tienes una alta probabilidad de equivocarte. Equivocarte en cómo involucrar a la gente, equivocarte en no establecer. Y para ello, otra vez, les recomiendo el método Turing de ello que le llamamos nosotros los 5 pasos para una implementación exitosa. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Primero, educación. Hablar el mismo lenguaje para poder entender qué es lo que estamos pretendiendo. Y aquí hago alusión a las recomendaciones de Juan Antonio y de Alvin. No les eches mentira a la gente. Quítale los miedos. Algo que nosotros hacemos es, si tú vas a hacer un recorte de personal, hazlo antes, no cuando ya vas a entrar a un proceso de optimización de tu organización. Segundo, dale todas las facilidades que requiere la persona para hacer esa actividad. Con las uñas no se puede, ¿sí? Necesita herramientas, formatos, etcétera. Tercero, políticas y procedimientos claros. Si no hay claridad en qué se vale y qué no se vale, esto va a terminar en una pelea de esas que se dan en la cancha de fútbol, de todos contra todos, ¿no? Cuando ya se enojan 2 equipos, entran hasta los de la banca que no tenían nada que ver con el pleito de los 2 que se dieron una patada, ¿sí? Y cuarta, hasta en ese momento implementa, hasta el 4º paso. No sin antes haber educado, dado las facilidades y haber establecido las políticas, no implementes nada, porque no lo vas a poder cambiar, no lo vas a poder controlar. Y la última, el último paso es tu proceso de evaluación y mejora de lo que acabas de cambiar. ¿Por qué? Pero que tenga respuesta, o sea, yo evalúo y tengo que tener una respuesta si puedo mejorar la educación, si puedo mejorar las facilidades o puedo mejorar las políticas o la implementación. Entonces, tengamos mucho cuidado. Sí, Juan Antonio. No, déjame exponer una experiencia personal, profesional, y sí me gustaría que ustedes hicieran el calificativo en función a lo mucho que hemos hablado del tema. Para mí también, además de lo que mencionas, Manuel, es muy importante un accionar propositivamente. Sí, les voy a poner, nosotros tuvimos la necesidad de hacer una reevaluación de nuestras actividades por un costo. Definí primero macroprocesos. Un macroproceso común en todas las empresas es el reporteo. Me puse a revisar todos los reportes que se generaban, la gente, la infraestructura, ¿sí? Y su contenido. Pero mi evaluación no me llevó a la decisión final. Esta evaluación que hice no me llevó, repito, a mi decisión final. La decisión final vino cuando vi que de ese reporteo solamente el 30% de los reportes se analizaban, tenían valor. El 70% la gente lo imprimía, lo enviaba
lo archivaba y nunca era revisado, evaluado o consultado. ¿Qué hice? Quité gente, quité equipo, infraestructura y reduje el gasto. ¿Cómo lo calificarían ustedes en función a lo que hemos hablado? Mira, Juan Antonio, sí, gracias por compartir esta experiencia. Creo que todos hemos tenido algunas de estas experiencias y algunas resultaron ser dolorosas. Sí. Lo que sí he aprendido a lo largo de algunas experiencias de este tipo es, va a haber, es decir, fatalmente, cuando se hace una validación de procesos y se empiezan a cortar valores, pasos que no tienen valor agregado y que no son necesarios, es decir, alguna reducción va a haber. Sí, dos puntos muy importantes en esto. Uno, el primero más importante es la transparencia. Sí. ¿Okay? Aquí es decir, no podemos ser vistos como si estuviéramos haciendo las cosas escondidas. Y segundo, tenemos que emplear los mejores medios para, como bien dijiste antes, Manuel, es decir, pasar de control de calidad a aseguración de calidad y de la misma forma ayudarle a la gente a hacer este paso de uno a otro. Completamente. Y yo cerraría mi comentario con una extrapolación de ello, Alvin. No se trata, en una organización no nos, déjenme decirlo así de manera muy burda, no nos pagan para ir eliminando actividades de no valor agregado. Nos pagan para incrementar las actividades de sí valor agregado. Es decir, si yo voy al caso de Juan Antonio, porque también fui testigo de muchas cosas de ellas, también es, ¿a qué sí necesito que te dediques? Que era una de las preguntas que hacía directamente Juan Antonio. No quiero que hagas el reporte, ¿sí? Usando hasta sus tonos, ¿no? Quiero que me digas a qué sí te tienes que estar dedicando para que me agregues valor, porque lo que no me sobra es la experiencia que ya tengo ahí. Tengo una gran experiencia en mi gente, pero hay también un montón de actividades de sí valor agregado que hoy no se hacen porque están ocupados haciendo actividades de no valor agregado. Entonces, ese canje, ¿sí? Acuérdense, lo más valioso que tengo es mi gente, ¿sí? Por lo tanto, tengo que hacer que se enfoquen en aquellas actividades que mejor le reditúan a la organización. Correcto. ¿Sí? Y déjame hacer un comentario todavía trascendente. Creo que en el tiempo que llevamos en este podcast, hemos hablado de muchos calificativos que debe de tener una acción de una actividad de valor y acciones a desarrollar para buscar ese valor. Y creo que se nos olvidó algo trascendente, la estandarización. Pero ese es otro podcast. Ah, bueno. Oigan, pues sí, porque la verdad, pues yo no sé si ustedes hayan visto, pero ya llevamos un buen rato hablando del tema. Yo tengo todavía algunas dudas, algunas cosas que hay que hacer, pero yo creo que amerita otros capítulos más hablando de este tema, ¿no? Creo, como bien lo calificaste, Manuel, y también Juan Antonio, Alvin, este tema, híjole, pues es la columna vertebral de muchas de las actividades de mejora que se hacen en las organizaciones. Yo me llevo aprendizajes muy importantes. El tema de quitarnos paradigmas para poder hacer un buen análisis,
el hecho de que pues tenga que mapear mi proceso y que ese proceso cumpla con esas tres características, pues híjole, hay que hacerlo con la cabeza muy fría, ¿no? Y con la mentalidad también, como nos decía Alvin, el enfoque que le debemos de dar. O sea, a ver, el enfoque no es cortar actividades por cortar actividades. El enfoque es, déjame identificar aquellas en las que tengo que reducir su tiempo de ciclo para después irnos, como bien dijiste, Manuel, incrementando el índice de actividades de valor agregado. ¿Cómo voy pasando de ese 90% de actividades de no valor agregado a 80, 70, llegar a un número óptimo, ¿no? Pero que sin lugar a dudas, pues todo esto requiere de cierta disciplina para poderlo hacer sin pensar que por decir que una actividad no agrega valor, hay que cortarla. Hay actividades de no valor agregado, como bien lo dijeron, que son sumamente necesarias y esas pues las tenemos que hacer porque si no se llegan a hacer, después sí te van a afectar aquellas actividades de valor agregado, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de equipos. Si nosotros no le damos mantenimiento a los equipos, paulatinamente pues van a ir degradando su condición hasta que ya dejen de funcionar. Pero si estrictamente veo la actividad de mantenimiento bajo ese enfoque de las tres preguntas, pues definitivamente desde que si el cliente está dispuesto a pagar por ello, se me hace que esa ni de ahí pasa, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ir cerrando este capítulo si lo ven apropiado, señores, y recordándole a nuestra audiencia que pues en Turning hay metodologías, hay recursos, herramientas que están a tu disposición para analizar tus procesos. Nos encantaría escuchar de ti. En nuestras redes sociales estamos como en como Turning Consulting en prácticamente todas, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Visita nuestro canal de YouTube, ahí hay mucho material que seguramente te va a servir a ti y a tu equipo. Escríbenos porque tenemos herramientas que con gusto compartimos contigo para que puedas hacer un correcto análisis de valor de tus procesos. Quiero agradecerte el tiempo que estuviste acompañándonos en este capítulo y sobre todo agradecerle a Juan Antonio, Alvin y Manuel también su tiempo que nos dedicaron en esta sesión. No se olviden que la próxima semana hay otro capítulo más en donde seguiremos redondeando en estos temas de cómo enfrentar un mundo nuevo, cómo administrar la única constante que existe en este mundo, que es el cambio. Muchas gracias a todos, que reciban un abrazo. Alvin, Manuel, Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias. No, y bueno, gracias. Pues nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. En sus casas, cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.